¿Qué tal? Buenas noches, estimados estudiantes. Mi nombre es Paloma María de la Paloma Ferrer Guerra. Voy a ser su facilitadora durante este módulo número 10, en el que vamos a platicar sobre las transformaciones a nivel internacional. Como les decía, mi nombre es María de la Paloma Ferrer Guerra. Soy abogada, estoy maestra también con alumnos presenciales y estoy en esta nueva experiencia que todos estamos viviendo, que es la prepa en línea CEP. Me da mucho gusto formar parte de su grupo y espero estar a la altura de ustedes y poderlos conducir y facilitar su estudio con mucho éxito. En cuanto a la forma de trabajar, les quiero platicar que yo voy a estar todos los días en la plataforma a partir de las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. 2 horas diarias aproximadamente. Si es necesario estar un poco más, pues luego estamos, pero si no, hay nada más 2 horas. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus órdenes a través de los mensajes. Siempre estoy al pendiente de lo que recibo y trato de contestar lo más pronto posible. En cuanto a sus calificaciones, pues igual durante el tiempo en que estoy trabajando en plataforma y revisando los contenidos del módulo, estoy calificando las actividades y los foros de clase. Habrá momentos, normalmente por las cargas de trabajo, ustedes suben sus actividades el día domingo y eso lo entiendo, y entonces yo tengo, de acuerdo a los reglamentos, 2 días para calificarles. Ya una vez que la subieron, entonces yo tendría que calificar el lunes o el martes, ¿sí? En cuanto a las extensiones, siempre que tengan una causa justificada para no haber presentado su actividad dentro de la semana en la que estemos trabajando, no tengo ningún inconveniente en darles una extensión para que trabajen, para que presenten su actividad y no se atrasen al final del módulo. De igual manera, lo importante aquí es siempre la comunicación que tengamos, ya sea a través del mensajero o a través de los correos directamente. Mi correo está en plataforma, pero no tengo ningún inconveniente en dárselos, y es consultoresintegrales2010@gmail.com. En cuanto a la forma en que califico, siempre me baso en las rúbricas que están en plataforma para cada una de las actividades y me fijo mucho en la ortografía, en la sintaxis y en la redacción. Creo que también una parte importante de todo trabajo es la presentación, por eso hay que redactar con mucha coherencia todos sus escritos y justificarlos. Justificarlos es alinearlos de tal manera que sea el mismo margen para todos los renglones, porque eso es parte de una buena presentación y forma parte del método APA, que es con el que se manejan todas las empresas a la hora de realizar sus trabajos, y es bueno que los vayamos conociendo, esa forma de presentación de los trabajos, ¿no? Por supuesto debe de ir su portada, su nombre, el nombre de la actividad, la fecha, las fichas bibliográficas que deben de incluir de todas las referencias que buscaron para hacer su trabajo, así como pues cualquier otra cuestión que a ustedes les parezca importante incluir dentro del trabajo. Esa sería nuestra forma de presentación de los trabajos, ¿no? Las actividades integradoras y los foros, y así como su participación, pues ustedes ya muy bien saben, ya este es el módulo 10. Siempre al final del módulo hay un
una calificación individual de participación en la que yo soy la que tendría que dar esa calificación y siempre basada en toda la participación de los módulos, de los foros y de las actividades integradoras. Normalmente son 3 semanas de actividades, de 2 actividades por semana y la última semana pues el proyecto integrador. Y la participación en los foros, pues recordando siempre que es una primera participación que es la que nos va a detonar el tema del que vamos a trabajar y la retroalimentación siempre de manera respetuosa a sus compañeros y sobre todo no solamente respetuosa en cuanto a la forma de presentarla, sino en cuanto a reconocer si están de acuerdo o en desacuerdo con alguna de las opiniones de sus compañeros. También ahí en el foro me fijo mucho en la ortografía y pues parte de tener una buena ortografía, ustedes lo saben, es leer, ¿no? Es estar leyendo continuamente lo que a ustedes les guste y fijarse cómo se escriben las palabras y en todo caso, si no pensar de dónde viene la palabra o el origen de esa palabra cuando tenemos duda de cómo escribirla. Las competencias genéricas y las competencias disciplinarias son las que vienen en la plataforma y sobre todo en esta unidad que se llama Transformaciones del Mundo Contemporáneo, en este módulo que es Transformaciones del Mundo Contemporáneo, y en esta unidad número 1 en la que vamos a hablar sobre las guerras, las revoluciones y las transiciones políticas que ha habido a nivel internacional. Las competencias, como les decía, es interpretar nuestra realidad a través de la revisión de los procesos históricos internacionales, así como valorar las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas que hay en los diferentes países que conformamos en este mundo y pues determinar cómo esas diferencias logran las desigualdades que producen, ¿no? Vamos también a aprovechar estos conocimientos pues para seguir practicando nuestra manera de expresarnos, nuestra forma de comunicarnos con los demás, de señalarles, como les decía, de una manera respetuosa siempre, nuestras opiniones a favor o en contra de lo que estemos escribiendo, ¿no? También vamos a analizar esas guerras y esas revoluciones en torno a los diferentes continentes. En África, las guerras que han ido transformando este continente, así como en Asia, en Europa y en América Latina. Y vamos a identificar sobre todo las ideologías que se han ido desarrollando y se han ido manejando en esta segunda parte del siglo XX a partir de la Segunda Guerra Mundial y a principios de este siglo XXI, ¿no? Bueno, nosotros ya con la edad que tenemos hemos visto a través de las noticias todos esos cambios que vamos a estudiar durante toda esta semana en cuanto a la caída del muro de Berlín, la caída también del apartheid en África, los diversos golpes de Estado que se han dado en Latinoamérica, tumbando dictaduras y tumbando regímenes militares, ¿no? Para pues ir conformando una nueva democracia que estamos empezando a vivir incluso en nuestro país. Y bueno, todos los conflictos del Medio Oriente que se han ido desarrollando durante esta segunda mitad del siglo XX y principios de este siglo, en el que vemos como la guerra de Vietnam, la guerra de Corea del Sur y Corea del Norte, cómo se divide ese país, la invasión japonesa,
y otras muchas guerras que vamos a ir estudiando a través de la unidad. Por eso esta unidad se llama las guerras, las revoluciones y todas las transformaciones que ha existido políticamente y socialmente y económica y culturalmente en todos estos continentes, ¿no? Que realmente son todos los continentes del mundo. En cuanto a nuestras actividades, pues como les comentábamos, siempre tenemos 2 actividades integradoras durante la semana y 2 participaciones en los foros. La primera actividad integradora se llama ¿Qué es la guerra? ¿Por qué la guerra? En esta actividad vamos a leer todo el contenido de la plataforma y vamos a comprender las causas y las consecuencias de las guerras a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Van a entregar ustedes una tabla que tendrán que hacer en Excel o en Excel, cortarla y pegarla a una página de Word o hacerla directamente en una página de Word con las tablas que trae este procesador, y en ella vamos a poner todos los tipos de guerras que ha habido, todas las guerras que ha habido durante esta etapa que he mencionado, 2 causas de esas guerras y 2 consecuencias de lo que ha pasado después de esta guerra. Después, al finalizar nuestra tabla, haremos otro cuadro diferenciado donde pondremos nuestras conclusiones. Recuerden que las conclusiones siempre serán de mínimo 5 renglones, ¿no? Y tendrán que estar argumentadas y fundamentadas en la información que ustedes expresaron en la tabla. No se vale decir nada más estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Tenemos que decir por qué, cómo, cuándo, en dónde estamos de acuerdo de esas situaciones. Hay que checar muy bien también la extensión con la que están mandando su información. Ya ustedes conocen perfectamente bien cómo se hace, y si no, lo revisan en las instrucciones que les están dando en la plataforma sobre su tarea. Con esta actividad, la ventaja que vamos a tener al hacer esta actividad, y en la que ustedes en el momento de su conclusión lo van a identificar, es que vamos a reconocer las influencias que han tenido estas guerras en la realidad social que estamos viviendo. Creo que el estudio detallado de estas guerras, más lo que nosotros ya conocemos de viva experiencia a través de las noticias o a través de los comentarios de otras personas, porque lo hemos vivido, hemos sido parte de esa historia de algún modo, pues nos van a hacer entender por qué estamos viviendo esta realidad tan conflictiva de principios del siglo XXI. En cuanto a la segunda actividad integradora, vamos a hablar el título de ella, que es ¿y luego qué? Así se llama el título. ¿Y luego qué? Es decir, vamos a hablar de 3 países en específico, que antes de hablar de ellos, vamos a estudiarlos según el contenido de la plataforma y el estudio extenso que nos presenta, el material extenso, donde vamos a hablar sobre Grecia, Taiwán y Brasil. Cómo se han ido desarrollando políticamente, económicamente, culturalmente estas 3 países, y lo vamos a hacer en un ensayo, a través de un ensayo. El ensayo es un instrumento muy interesante de comunicación, porque ahí podemos realmente hacer un verdadero trabajo cognitivo, analítico, argumentativo y fundado. Y sobre todo vamos a poner nuestra opinión. No sé si ustedes hayan hecho ya varios ensayos, pero recuerden que un ensayo siempre tiene una estructura específica. En la estructura del ensayo, primero tiene que haber una introducción.
donde vamos a ubicar al lector, en este caso yo y todos los demás que quieran leer sus ensayos, en el tema que estamos hablando, que en este caso va a ser el estudio de 3 países, Grecia, Taiwán y Brasil. El tema, el objetivo que queremos establecer al estudiar estos 3 países en el momento de sus revoluciones, de sus guerras o de sus transformaciones políticas, ¿no? Después vamos a desarrollar otro capítulo que va a ser, u otros capítulos, depende de ustedes, de su análisis, que va a ser el desarrollo en sí, o propiamente dicho, el desarrollo del ensayo. En ese desarrollo vas a expresar tus ideas y los argumentos que sostienes para una postura, para establecer una postura posteriormente en la que fundamentes tu opinión. Ahí vas a desarrollar todo el análisis, toda la información que encontraste sobre esos países, la vas a desglosar, la vas a señalar, vas a buscar las referencias, la bibliografía que consideres adecuada para desarrollar tu trabajo. Por último, vas a poner otra parte del ensayo, otro título, que serán tus conclusiones. En ella expresarás de manera fehaciente y como ya parte final de tu trabajo, las reflexiones que te llevaron a hacer ese trabajo y las conclusiones en las que decides tú si está bien, si está mal, las transformaciones, las guerras, qué consecuencias trajeron, cómo está viviendo la gente actualmente esas consecuencias, cómo se desarrollan esos países actualmente a través de esas transformaciones o de esas guerras que vivieron en su momento. Y lo puedes hacer desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de derechos humanos, desde un punto de vista migratorio o desde un punto de vista político o de todos. Dependerá de ti cómo quieras desarrollar el trabajo y la extensión, no hay límite mínimo. Creo que para un trabajo de este tipo, pues mínimo, dos páginas, y ahora sí que es tu intelecto el que va a decidir cuánto quieras hacer. Y por último, como en todos los trabajos, tienes que señalar las referencias. Las referencias son tus fuentes bibliográficas o las fuentes de información que utilizaste para hacer esta actividad. Me va a dar mucho gusto en lo personal leer sus actividades y más que calificarlas, revisar sus puntos de vista en estos temas tan interesantes, en especial a los que nos gustan las humanidades o la política. Por último, vamos a trabajar en esta unidad nuestros foros, el foro de clase y el foro de debate. Como ya todos saben, el foro de clase se califica por su servidora, su facilitadora, en cada una de las... A mí me gusta en lo personal calificar todas las aportaciones que ustedes hacen. La regla nos señala que solamente califiquemos dos aportaciones mínimo y se promedian. Yo prefiero calificar todas. Es más, primero se me hace más fácil y segundo se me hace más interesante estarles leyendo continuamente y darle una coherencia a esas lecturas. El foro de clase se llama Detrás de la Guerra. En él vamos a identificar las ideologías o las corrientes de pensamiento que han hecho que surjan estas guerras, ¿no? O estas revoluciones contemporáneas. Estamos hablando del capitalismo, del socialismo, de las dictaduras en América Latina que a veces nada más es por la ambición del poder y que han olvidado a toda la población, ¿no?
En la primera parte tú tendrás que escoger de toda la tablita que hiciste en tu actividad o que has estudiado o las guerras, tendrás que escoger una, la que más te guste, la que más te llame la atención, la que consideras que para ti ha sido la más fuerte, la más dramática, hasta para el número de habitantes que la vivieron, de personas que vivieron esa guerra, ¿no? Como fue, me acuerdo ahorita de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, o el choque tremendo de los chinos también, ¿no? La guerra en China también fue una guerra pues, muy importante, sobre todo por el número de población que existe en China y por todas las cosas que hubo y las violaciones de los derechos humanos. Bueno, en todas las guerras hay violación de derechos humanos, ¿no? Pero a unas más que otras, yo creo. Entonces, en esa parte vas a identificar qué guerra es la que más te llama la atención, la que más te interesa y cuáles fueron las corrientes de pensamiento ideológico que influyeron en esa guerra. La segunda aportación será de qué manera esas aportaciones, esas ideologías influyeron en el conflicto, ¿no? Unas veces más, unas veces menos, pero todas tienen una ideología. Todas llevan en sí una ideología que se quiere imponer sobre otras. Y por último, tu tercera aportación consistirá en retroalimentar a uno de tus compañeros para que agregues más información a lo que él ya proporcionó o para que expreses tu opinión a favor, en contra o simplemente le digas que está bien hechas las cosas. Por lo menos tendrás que hacerlo con uno. Ya si tú quieres, si el tema te llega a interesar, a apasionar, de tal manera que tú quieres retroalimentar a varios y participar en el foro, pues eres libre. Ahora sí que estos foros son para eso, para expresarnos, para expresar libremente nuestras opiniones, pero siempre con el debido respeto. Recuerda que en los foros no debes de incluir documentos ni imágenes, ¿sí? Todo para facilitar su lectura y que haya fluidez de comentarios. El siguiente foro en el que tendrás que participar será el foro de debate y este foro estará moderado por el equipo número 1. Ustedes ahí mismo en la plataforma sabrán quiénes son parte de cada uno de los equipos. Si tienen dudas, pues ya individualmente a cada quien le diré de qué equipo es, ¿sí? El foro se llama ¿Y todo para qué? O sea, vamos a ver qué trajo de beneficio o de negativo esta guerra, alguna de las guerras que tú hayas escogido para analizar, para estudiar. Vamos a determinar el proceso de transición política e ideológica de algún país. Pues ahora sí que para escoger hay mucho. No me gustaría que tomaran simplemente, si tienen algún ejemplo en la plataforma, tomaran el ejemplo que les está dando el estudio de la plataforma, ¿no? Me gustaría que fueran más creativos, innovadores y ustedes escojan el país porque sea que les llame la atención, porque tienen algún interés en ese país, por lo que sea, y no un ejemplo de la plataforma. Entonces, debemos tomar como base los conflictos bélicos y cuáles son sus principales consecuencias de la guerra. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? ¿Para qué se hicieron estas guerras? Tú tendrás que tomarlo en cuenta también desde un aspecto político, desde un aspecto migratorio, desde el aspecto de los derechos humanos o desde el aspecto desde las organizaciones civiles. Ahorita hablando de organizaciones civiles, pues se me viene en mente la famosa guerra de la primavera en Egipto, ya a principios de este siglo, en donde las redes sociales y las organizaciones civiles tuvieron un gran impacto al grado de derrocar a un presidente en Egipto, ¿no? Entonces ustedes, pues como ven,
material tienen muchísimo, tema es muy extenso, muy interesante. Hay que tener mucho cuidado, como les digo, en la redacción, en la forma de hacer sus propias conclusiones, no quedarnos en la opinión básica o simplista, ¿no? De decir, pues sí me gusta, estoy de acuerdo con eso por tal situación, sino hacer una verdadera argumentación sobre el conflicto, los antecedentes, las causas, las consecuencias y determinar en qué nos afecta a nosotros en esta vida actual, ¿no? En esta sociedad y hasta pues en qué nos afecta, dónde nos ha afectado esos conflictos a nivel nacional. Definitivamente creo que no somos un país que estemos solos, somos un país, formamos parte del mundo y todos los conflictos nos afectan a todos los humanos. Bueno, pues realmente esas serían mis aportaciones para esta semana. Les reitero nuevamente mi disposición a facilitarles el estudio, a facilitarles su camino en este gran proyecto que han emprendido. Y estoy a su disposición todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche. Y también habrá ocasiones en que por cuestiones de trabajo pues también tenga que entrar un ratito en las mañanas a ir revisar sus mensajes o algún pendientito que tengamos por ahí. Eso es todo y que pasen buena noche. Hasta luego.